Ay, 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 lo que me acabo de enterar. ¿Eh? ¿Perras? ¿De qué te has enterado? Cuéntanos, ¿Sabéis que no por solo favor. Mozart, tenía perversiones sexuales raras? ¿Qué dices, reina? De verdad, ¿eh? Desde el otro día me colé por error en unos ficheros y desde el rey Salomón, que le daba ahí triqui triqui hasta nuestros queridos Borbones. De verdad, la sexualidad es apasionante. Aquí todo el mundo se quiere mucho y eso no es cosa de nuestra época. El amor siempre ha estado por todas partes, a raudales y la gente, pues bueno, tiene Claro que sí, gustos Chocho, quererse curiosos. mucho y rabos de hasta 30 centímetros. Uy, uy, uy. ¡Joder! Eso, no soy fan de eso. Gracias. No, no, a Gracias, ver, ahora por ya en serio, favor. en serio. Eh, No, en no, no, serio. no, no, no. No, en serio, os lo juro, Eh, ¿vale? O sea, ya saliéndome del personaje. no, 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 Eh, no, 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 no. Por favor, oyentes, ahora mismo apoyarme. A ver, por favor, sigamos con el personaje, porque, por favor, pues, por favor. no, me costaría mucho. Pero, no, lo del pene de 30 centímetros es real, ¿eh? No estoy diciéndolo de coña. Es un Ay, personaje histórico al que todos conocemos y que tenía un pene de 30 centímetros. ¿del personaje del que ya hemos hablado o no? No, en concreto de Ah, este no, aunque sí de los Borbones ya hemos hablado bastante de Celita. todos sus estos. El pene de 30 centímetros, el más largo que he encontrado a lo largo de mis búsquedas por la historia, se lo lleva, redoble de tambor, trrr, Titiritititirin. Fernando VII. ¡Hala! Hola. Fernando VII tenía un pene de 30 centímetros. ¡Eso es una barbaridad! Sí, Joder. eso es un antebrazo. Por favor. Pobre sus Y amantes, su mujer o quien sea. pues para no ser desgarrada, su mujer de hecho tenía que poner un cojín en medio para no ser desgarrada. Uf, Uf. Claro, perdón, solo digo que no, yo no me sentiría segura en un escenario así. O sea, a ver, con todo respeto, pero tiene que ser muy duro. Obviamente no es culpa suya, bueno, duro era. uf, Perdón, perdón por el chiste verde, pero es que tenía que ser, a ver, algo muy eh, inseguro, ¿no? En ese escenario, estás con tu marido, ahí a gusto, tal, vais a tener relaciones, vais a, ¿no? a ver, recuerdo Buscar que el pene, herederos a y ver, ¡pum! Pues, recuerdo que el joder. pene se mide en reposo, 30 centímetros, por lo tanto es en reposo. Vale, pues entonces ese señor ya, joder. Yo creo que tenía una erección y se quedaba blanco. Pero, ojo, su mujer, María Cristina de Borbón, no se queda lejos, A porque ver, cuando se quedó viuda, se ¿qué le fugó con su pasa? guardaespaldas, vamos a llamarlo así, hizo la escena de guardaespaldas, saliendo ahí la de la, Y la- que, la del musical, ¿sabéis cuál es, no? sí, Pues bueno, y no, la hizo con pero su me imagino. guardaespaldas. A ver, en realidad no era guardaespaldas al uso, él era sargento de su guardia, pero guardaespaldas. Sí, con dijémoslo así. ¿Y qué pasó? Y se fugó hasta 2 veces de España con todo el oro de los españoles, que por una ¡Hala! vez no dejó ni los muebles. Con eso lo digo todo. O sea, se llevó hasta Oye, los pues muebles eso no del está palacio. bien. Eso No, no no, está pero bien. hombre, se iban a vivir su idilio, claro, sonando la música ahí del guardaespaldas con toda la zarzuela, o no me acuerdo qué palacio vivían en aquel entonces, vacía, Uf. ni un solo mueble, llevándose todos los fondos de España de aquel entonces y con ella en brazos, me lo imagino, ¿eh? Al hidalgo de Teta y Bragueta cogiéndola ahí y saliendo, saliendo de palacio ¡Hala, por todo lo leche! alto.
Sí, no. A ver, la historia en sí, por desgracia, los Borbones nos llevan robando desde el año Bueno, aproximado 1700. Así bueno, que, bueno, habrá excepciones. bueno, sí, es Seguro que verdad, las es hay. verdad. A ver, es verdad. Hubo uno que no fue un avaro codicioso y capullo, pero quitando solo uno de los Borbones, todos los demás han sido unos ladrones de cuidado. De hecho, Bueno. casi todos han hecho un Juancar tarde o temprano. Oh, vale, vale, vale. A ver, si Más, queréis más podemos... No, curioso. no, a ver, si queréis podemos un poco repasar eh, la vida No sé si sexual de los quiero. Borbones desde No el sé si primero que se quiero. aposenta en España y a No partir de sé. ahí ir tirando. Es que no sé si quiero. Porque, A joder. ver, a ver, Sigamos con otro personaje y luego volvemos. Ujú, muy vale. ¿Vale? bien. ¿De quién quieres hablar, Miss Loki? ¿Yo de qué quiero hablar? Bueno, mira, pues de un detalle muy tierno que me ha parecido que me parece precioso y que, mira, todos conocemos, ¿no? Hemos oído hablar, porque ya no existen, los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Que Ujú, son eran una de las 7 maravillas antiguas. ujú. Y de hecho, pues ya no sabe, solo queda una en pie, que es la pirámide de Chichen, no, De la Giza. pirámide de Giza, esa es la única que queda en pie. Bueno, pues los jardines de Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, que no quedan, pero sí que hay imágenes, grabados y demás, que debían ser impresionantes y tal. Bueno, pues existía una reina de Babilonia que se llama Amitis. Bueno, perdón si no lo digo bien, es que estos nombres son un poco raros. Amitis de Babilonia, que tenía nostalgia de su hogar, que estaba pues en las montañas eh, y tal. Montañosas tierras de media la llaman. Y bueno, su marido, eh, mm, viendo que echaba de menos, ¿no? Su hogar, todas estas cosas, pues para que se alegrara y tal, decidió construir los jardines colgantes de Babilonia en medio en medio del desierto, o sea, que no había otra cosa. Bueno, pues los construyó para ella y hoy en día sigue siendo algo que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha oído hablar. O sea, que me parece un detalle muy bonito. Ah, oye, Oh. oye, no, no está mal, no está mal, teniendo en cuenta Es todo lo que he bonito, encontrado por la historia. es bonito. Oye, me parece un detalle muy bonito. Además, oye, qué pena que ya no existan, pero joder, que es muy bonito. Ujú. Sí, porque, bueno, a ver, cercano, cercano no, pero uno de los más antiguos que yo tengo registrados por aquí A ver, se carga por completo el ideal que se tiene de ese personaje. Joder, por lo menos uno se salva, uno es bonito, ¿sabes? es que, a ver, a ver, hay detalles muy bonitos, a ver, hay de todo, pero también hay que A ver, tener en cuenta detalles bonitos que ha tenido pues, uno con su amante, con su pareja, o con quien sea, y ya está. Eso es a bonito ver, también. es que yo creo que en realidad, aunque igual algunos sean escabrosos, como asfixia erótica, obsesión con los Oh, Oh. pies y demás, creo que eso también en el fondo es bonito. Antes de entrar quizás ya a hablar un poco de guarrerías de nuestros personajes históricos más célebres, creo que deberíamos pensar por un momento, porque, y solo diciendo nombres al azar, ¿eh? O sea, ahora no me voy a pasar a parar en ninguno concreto. vale. Ramsés II, el rey Salomón, Cleopatra, Nerón, Mozart, Quentin Tarantino, Ah, Dostoyevsky. Quiero decirte, son muy variados y todos al final, si vemos un poco con la lupa, ¿no? de la sexualidad, al final casi todos han acabado de alguna manera, vamos a decirlo así,
eh, cayendo en los mismos fetiches. Creo que es algo muy bonito. Es una cosa que se ha demonizado mucho la sexualidad porque puede llegar Hombre, a algunas puntos. cosas, no todo, pero algunos es que A ver, aún. voy a plantear un dilema, perdón por Vale. romper el aspecto bonito. Todos conocemos a Sigue siendo Mozart. bonito esto, sí, hombre. Todos conocemos a Venga. Mozart, ¿no? Sí, Ujú. Y todos nos sí. acordamos de cuando hace unos cuantos programas salió la famosa frase de sellaré en tus nalgas mi membrete. Sí, 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 sí. sí, me Pues, acuerdo. pues Mozart, y investigando un poco más en su historia, evidentemente, él tenía una filia o Un un gusto, fetiche que era fetiche. la coprofilia. Ugh. Por Ya, sí, favor, no especifiques lo que es, por favor. ¡Qué asco! No es no, no, necesario. lo dice explícitamente Gente, lo dice oh, explícitamente en sus cartas, porque ya me empecé a investigar más sobre sobre la relación que tenía, ¿no? Con su prima, esa relación. ah, y es que entre la sodomía y la coprofilia, eh, es que sus cartas, en ¿qué fin. pasa? Bueno, a ver, lo voy a decir muy rápido porque sé que no es algo de buen gusto. Eh, Cuéntanos, pero sin especificar demasiado, porque eso es bastante asqueroso. Sí, es bastante asqueroso. Significa excitación sexual a través de la caca. Pero eso como, o sea, yo, mira, lo escuché hace un montón de años y, y no entiendo algo así, no sé. Bueno, cuéntanos más de, a ver, Mozart, mm, Pues, algo que en, explique. pues a ver, es que evidentemente, y hay un claro sesgo entre la sexualidad que tenía con su amante, su prima, y su Sí, mujer. A su mujer todo eran cartas de, oh, eres la más bella, eres la más guapa, eres... qué bonito, todo muy bonito, pero en qué realidad bonito. casi ni la tocaba. Y con su amante, mira que tuvo miles de apasionados y tórridos encuentros. Y Sí, con ella exploró cosas como esta, ¿no? O sea, como que, a ver, al final a mí me sigue resultando asqueroso, pero en el fondo sí, creo pero, que es algo, creo que es es algo que, que con eh, su mujer nunca pudo hacer. Entonces creo que aquí hay pero vamos a ver, es que eso es asqueroso. ya lo O sé que sea, es asqueroso, pero si entonces, dos ¿cómo? No personas lo en entiendo. Eh, No lo puedo entender. Se llama parafilia. Es Sí, ya decir, lo Efectivamente. sé. es decir, Zoofilia, ya son lo sé. no, son parafilias, o sea, son filias raras. La propia palabra lo Sí, ya lo sé. indica. Y las hay muy raras, pero Pero si es dos que. personas en su Uy, intimidad deciden que esa no, no. parafilia es buena, Pero, ¿entendéis lo que o quiero sea, ¿qué decir? es lo? Vamos a ver. ¿Y Mozart qué contaba? Pues en una de ellas creo que le habla No, directamente de tontería. cagar en el pecho de su amante. ¡Ah! Y no, ¡No, lo por pone en una favor! carta por escrito. Quiero decirte, no me lo estoy O inventando yo, sea, las este cartas están. señor tenía unos gustos, con todo Que el no. respeto del mundo, muy asquerosos. Yo le admiro como artista, porque Mozart, a ver, nos dejó A grandes ver, cantantes en composiciones, pero vamos a ver, pero eso es que, joder, qué vale. asco. Pero entonces Ay. vamos a irnos a una obsesión mucho Más más. decente Sí, vamos a decirlo decente. o menos asquerosa. ¿Vale? Todos los que voy a decir tienen en común el mismo fetiche sexual. Y tenemos que Uh, adivinar cuál es. Sí, os voy a uh. dejar, a ver, Vale, me Trivial, imagino trivial. cuál es. Venga, pregunta. Dostoyevsky, Marilyn Manson, Naomi Campbell, Madonna y Quentin Tarantino. Los pies. Sí, todos ellos tienen son personas distintas, incluso algunas se han criado, es lo que te digo, eh, en en distintas Sí. épocas Pues hay mucha gente de... que le gustan los pies. Ujú. Bueno, es Ujú. una parte Sí, del De, cuerpo de, como otra, pero. de hecho, chicos,
hablando Y de sin hablando, embargo, esta nos parece bien. sí, pero ¿sabéis una cosa? Sí, sí, di, Hablando de Cuenta. pies, ¿eh? Sí. Esto me lo contaron hace poco en la oficina y los compañeros los nuevos tuvimos que meternos en internet a comprobarlo y resulta que es verdad. Eh, A ver, digamos, la excesión, voy a decirlo de alguna manera, una versión alternativa al polémico sitio web OnlyFans, sí, cen- de pies. centrado en pies, se llama OnlyFit, Sí. y hay personas ¡Hala! que pueden ganar tranquilamente 3.000 euros al mes por hacerse fotos a los pies. Oye, perdona, pero no es una práctica y yo no lo veo mal. Oye, Sorprende, ¿eh? Sorprende. no sé si soy la única de los tres, pero a mí me parece, oye, pues, mira, Sí, oye, por que eso digo, hago fotos de los pies. Oye, si Pues, tienes unos... hombre, hombre, si no a sé, tienes... ver, no entiendo qué es lo que te mis, pone hay gente... excita de No, pie, no, pero, no tienes que chico, entenderlo, tienes que aceptarlo. Y si tienes unos pies ya. bonitos y te gusta ponerlos bien, es decir, pintarte las uñas y esas cosas, y tú que vives y tú además que vives cerca del mar, pues hacerte la típica fotos en los pies que se hacen muchas usuarias y usuarios de redes sociales, tú igual, pero cobrando. exacto. Oye, no sé yo, Es pero una ¿eso es salida legal? profesional, ¿eh? ¿Eso es legal? Sí. A ver, si ganas bastante, seguramente Hacienda te toque las puertas de la casa Me para que refiero, te hagas de ¿es legal? autónoma. Pero sí, No, no, me hago autónoma y ¿qué voy? Le digo, no, mira, es que me hago fotos de pie. hago Fotógrafa fotos de... artística. No, Fotógrafa artística, está yo todo no... inventado. soy fotógrafa, me saco fotos de los pies. O sea, Sí, mi trabajo es fotógrafa. ese. Pues me Sí, parece un fotógrafa. poco, pues no sé, un poco así, Eh, ¿no? en Pues el sí. hay un epígrafe, y no es broma, en Hacienda Yo no... para estas cosas que se llama, ¿En que serio? pero no, no, pero es muy amplio, se llama artistas y toreros. ¡Hala! Maravilloso. No es coña, Me encanta la frase. eso, Fan eso, del que lo ha escrito. bueno, no sé si es verdad, bueno, no sé si es verdad, lo dijo el presentador de La Resistencia. ¿Cómo Oye, se llama? pues igual sí, nunca se Sí. sabe. Pero, a ver, de hecho, por ejemplo, y sí que es verdad, la mayoría de filias o parafilias acaban degenerando en enfermedades. Y no es que me lo invente yo. Es Ya, que, sin salirnos del tema de los pies, ¿vale? Elvis Presley Ujú. sí. se la cascaba después de masajearle los pies a su madre. Dios Eso mío. es un poco chungo. Ah, ahí está el quid de la Con todo el cuestión. respeto al rey del rock, es un poco chungo. Si fuera tu Pues novia, pues dices, bueno, pero lo que con tu quiero madre, decir, lo que quiero decir, la mayoría de filias con el paso del tiempo se convierten en parafilias y las parafilias degeneran en actividades aún peores. No sé si me explico lo que quiero decir. sí. Sobre todo, y Bueno, puede. de hecho, la mayoría de las filias suelen acabar afectando a todo tipo de personas, ¿eh? O sea, quiero decirte, eh, incluso, de hecho, ya no solo la filia, el acto de la masturbación puede llegar a ser adictivo hasta el punto de que nosotros tenemos siempre en mente al típico pajillero con granos Sí. de A ordenador, ver, el pero es que, adolescente que... un famoso adicto a las pajas fue Kafka. Kafka, la Sí, sí. metamorfosis de Kafka. Sí, 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 sí. Kafka no había baño en el que entrara y que no acabara Pero eso está dándole. documentado. Sí, él tuvo una Joder. adicción, no sé si en todos los baños, pero en muchos baños, él cuando tenía acceso a su ya que iba a sacudir la sardina, la sacudía bien. O sea, Joder, la leche, ¿no? o sea, quiero decirte, y es algo que hay que tener muy en cuenta, la sexualidad, más allá de lo gracioso, ¿no? De, de, de joder, pues oye, que ha estado ahí un poco, ¿no? Cascándosela, que puede ser divertido hasta cierto punto.
tiene realmente consecuencias muy negativas. Y lo que, por ejemplo, lo que he dicho de la madre no es un caso aislado. O sea, no es que Elvis Presley tuviese intenciones amorosas, aunque hacia los pies solamente de su madre. Quiero decirte, por ejemplo, a Nerón es que se cambiaba hasta las tornas. Nerón, su madre le tocaba a él. O sea, la madre de ¿Cómo? Nerón enseñó las artes amatorias, que se folló a su hijo. Ay, Dios. Eso no puede ser. Que no, que eso está documentado. ¿En serio? Nerón, Ay, su madre le enseñó las artes amatorias. por Pero favor. esta frase puede ser una cosa o puede ser otra. O sea, no sé, quiero decir que me Que enseñó no, las no, artes. no, 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 no. Su madre, sí, sí. y que Ya sabemos que era otra tampoco era época, tan, pero tampoco era tan raro porque acabó cansado con su propia sobrina, ¿eh? O sea que endogamia Sí. full equip. Ay, joder. ay, de verdad. Lo que hacían por no mezclar la sangre Sí, ¿verdad? azul con la sangre roja, de verdad. No, pero es cierto, o sea, las matrimonios concertados que ha habido en las realezas o en las buenas familias ricas Mm, o como lo queramos llamar también, ¿no? mm, En el mundo entero, o sea, ha sido muy bestia a veces. mm. Realmente ha Sí, sido pero bueno, a muy, ver, me hace gracia porque eso exagerado. de no mezclar la sangre azul con la sangre roja siempre me ha hecho gracia porque tenemos de los más famosos, en el top 3 tendríamos a Ramsés II con Por- 200 concubinas, aparte de su Ah, esposa, a esta gente no le podía dar para follar adicto a al tanta sexo. gente. Yo lo siento, pero es que es No, no, imposible. no, quiero decir, en el top 3 de monarcas que se les fue la pinza, ¿eh? Quiero decirte. Ramsés, de los que tengo Sí, yo, que seguramente hayan más, ¿eh? O sea, es decir, sí, hayan más. seguro. Ramsés está en el top 3 con 200 concubinas, aparte de su esposa, y adicto al sexo. Le daba más al... Eso, aunque seas adicto a eso, no te da. Que no te No, no, da. no, él era adicto al sexo y se pasaba más tiempo follando que gobernando. Ahora Que pasaremos sí, por pero los quiero Borbones, decir que que 200 concubinas más mujer no te da tiempo a satisfacer a todas. Pero Es pues parece ser que imposible. sí, o sea, porque tuvo, a lo largo de toda su vida, no cada día, hombre, coño. 200 a la vez, no, no sé. Bueno, ¿Seguro? Ah, 200 a la vez no me Ah, dan ah, los cálculos. ah, por Pero eso lo bueno, digo, es imposible. a ver, había un récord, ¿eh? sí, por eso. A ¿Y cuál cuántas a es la el vez no primero? lo sé, pero yo más de cuatro, la imaginación no me da. Hasta la cuarta llego. A ver, mira, yo no lo sé. A ver, yo un Vale. grupito incluso de 10 dices, bueno, venga, no puede ser tan raro hablando de esa época, ¿no? Dices, va, 10 bien. Mm, Pero lo demás me parece imposible. No Bueno, sé. no, pues espérate que Vale, vamos a saltar al número uno, que creo que los datos son los más espectaculares que he venga, podido encontrar en la historia. El rey vale, Salomón, aquel que sí. estuvo a punto de partir al niño en dos y demás, le conocemos de la Biblia. Y todos sabemos que fue muy gran gobernante, ¿no? Ujú. Pues también fue muy gran amante. De hecho, llegó al récord de 700 esposas y 300 amantes. Uf, Hola. Llegando, Pero y esto no bueno, es mentira, a, a tener sexo varias veces al día a lo largo de muchos días seguidos. O sea, quiero decirte, no es que fuese, tienes tres polvazos en un día y luego descansas. No, no, tres uno, cuatro al siguiente. Quiero decirte, yo realmente no sé de dónde sacaba el tiempo. O sea, pero bueno, es que es complicado. es que es eso. O sea, y bueno, o sea, que es lo que digo.
Luego, evidentemente, aquí en este programa ya hemos hablado en alguna anterior de Goebbels, que también Sí. se llevaba una buena. Y a Mm. Hitler no lo llegamos a tocar, pero eso que hemos Eh, dicho de la Mira, obsesión, vamos a este tío obviar, no se merece ni que, en vamos a fin. obviar la parte de asesino de masas y vamos a centrarnos en Lo el siento, pero no amante podemos de la obviar pintura. eso. Quiero decirte, Señor Plátano, por favor, no Vale, digas eso sí, porque... sí, sí, sí que a Miss Loki se le pone los pelos de punta, es como, y si tratamos este tema habrá que tratarlo antes habrá que prepararlo con mucha calma, no es como si yo aquí suelto que Lisa Sparks, una actriz porno, tiene el récord Guinness de 900 y pico parejas sexuales en menos de 24 horas y solo des- ¡Ah! Pero esa pobrecita que tenía que y, acabar con y, sus partes y, muy... pues se ve que solo descansaba más o menos un minuto ¡Ah, qué entre, horror! ¡Ah, entre polvo y pobrecita! polvo y todo ¡Pobrecita! y todo para el récord, bueno, y aparte cobrando, porque esta gente al menos en América y algunos países de Europa que está más regulado, cobra bien. No le, no, Pues no, ya, no le- pobrecita, con todo el respeto, pobrecita, porque tenía que acabar... O sea, no, o sea, yo ahora mismo como mujer me imagino esa situación y ya me está dando, me está dando agobio, o sea, pobrecita. Ah, de tengo hecho hay un, que No sé cómo decirlo. de hecho hay, donde yo sé lo hizo comprometida, o sea, no lo hizo contra su voluntad. Ojo, no lo sé. sí, sí, Ya, por ya, eso. que no digo que Hay no, pero... documentales de prostitutas voluntarias, quiere decir que, bueno, ahí podríamos abrir un amplio debate sobre si la prostituta realmente es voluntaria o se ve forzada a debido a una serie de situaciones. Ya, Pero exacto, más situaciones... allá de eso, bueno, hay documentales muy interesantes eh. sobre prostitutas que años después hablan y cuentan cosas que se caen mitos como Camilo José Cela u Orson Welles. O sea, A Joder, Orson le joder. encantaban sí, las Orson era prostitutas. muy de putas. Orson era muy de putas. Y de comer, porque estaba gordo, gordo, gordo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. De hecho, bueno, a ver, Camilo José Cela, más allá de quizás no fuese tanto un hombre violento, pero sí que es verdad que en el sexo tendía a destrozar el cuarto antes de penetrar a la ¡Hala! mujer. O sea, Ay, era parte de su excitación. ay, Dios. ¡Qué Por eso te cuchumba la digo, gente! sí, y son personalidades que a día de hoy recordamos. Recordamos al hombre, pero no recordamos todo lo que hicieron. O sea, por eso te digo, bueno, y evidentemente Dalí, bueno, este puedo dejar que Sati sea el que ilumine sobre Dalí, Bueno, porque, Vale. pues sí, no sé tanto yo de él. a ver, Dalí, curiosamente, más allá de lo que evidentemente hizo con su esposa, que quiero decirte, con su esposa haría cosas, no lo sé, de la parte curiosamente menos escabrosa con su esposa no me ha interesado tanto, la llamaba su musa y tal, esas cosas, pero realmente Dalí era un mirón, le gustaba mucho mirar. Y hay varias filias curiosas que no sé si estarían entrando dentro del sadomaso, que evidentemente habían dos que especialmente me parecieron particulares. La primera era freír un huevo frito y recién frito ponerlo sobre la nalga de una señora. ¿Qué? Eso es una burrada. Por eso digo que no sé hasta qué punto entra dentro ya del mundo negro de la sexualidad. Luego otra también, por ejemplo, con la comida, que por cierto, hay un fetiche relacionado con la comida, que es Sí. relacionar comida y sexo. Hacía a las señoras bañarse en sopa de judías y se ¿Eh? masturbaba mirándolas. ¿Qué? Qué tío Pero más esas raro. cosas... Ya te digo. O sea, y es una cosa, yo por eso te digo que fueron dos de las cosas que más me chocaron del Dalí, ¿no? Del Dalí que conocemos, joder. Eh, Ujú. a ver, evidentemente esto se quedaría en una mera anécdota,
sí, y esto es lo importante, se quedaría en una mera anécdota si no entrase ya en juego dos cosas que creo que empiezan a romper la línea de lo escabroso para entrar ya en un terreno preocupante. Dalí llegó para empalmarse necesitaba que le llamaran Dios o mi divinidad ¡Hala! o cosas así. Pero, ¿qué quiero decirte? Eso, más allá del ego, todavía no era peligroso. Pero es que la práctica sexual que más me ha horrorizado investigando a Dalí es la de degollar al pato, un pato, lo Ya, ponían ya, eso sujeto por ya. señoras, Uf, degollaban la cabeza ¡Ay, pobre y pato! Dalí sodomizaba el cadáver del pato. O sea, estamos Buah. hablando de zoofilia, necrofilia, todo en uno. Bueno, Quiero decirte, aquí ya creo que se rompe la regla de lo puramente, vamos a llamarlo así, sexual para entrar eh, en, bueno, no sé, quiero decirte, porque hay otras cosas que es lo que digo, joder, o sea, hay personajes que me parecen, dentro de lo bueno o malo, hasta divertidos. Pero, pero este en concreto ya me pone los pelos de punta. A mí, quiero decir, o sea, que no, que intento verlo siempre desde el punto de vista aséptico, ¿no? Y evitar ese presentismo, ¿no? Del que me he disculpado al principio del programa. Por eso lo digo, que no sé, ya igual, porque Dalí tampoco me pilla tan lejos. uf. Bueno, pues esta noche tendremos pesadillas. Ya te Sí, digo. pero bueno. Ay. A ver, referente a, por volver a un tema más animado, lo que dijiste de la actriz porno que tuvo relaciones con no sé cuántos hombres. Cleopatra dicen que llegó a... No sé si eran solo felaciones o también sexo, pero a un regimiento de romanos entero. Joder. Uno por uno. Ujú. Ay. ¿Dónde quedó la inocencia no sé, de lo que cuando éramos niños, no sé, de esa imagen de Cleopatra de tan de dibujos animados de Asterix, de uy, una mujer muy guapa y mandona que los romanos querían conspirar contra ella? ¿Dónde ha quedado? Nos habían enga- No debemos... no- nos engañaron seguramente para proteger nuestras mentes infantiles, pero Sí. joder. A ver, Mm, Cleopatra más allá de Julio César y Marco Aurelio, que de eso ya hablamos, ¿no? Que sí. tuvo dos sugar daddies, más allá de eso, decían que la llamaban la boquita de oro por sus increíbles felaciones, Mm, pero es que lo más impresionante ya no es que le hiciera felaciones a un regimiento entero de romanos, que está entre las cosas más fascinantes, es que creo al menos, no sé cuántos registros, pero creo que se estimaban entre 40 y 50 veces que llegó a tener sexo en público uf. Y yo, Joder. con y Julio Pero a César y ver. con Marco Aurelio. Joder. Una A leche. ver, yo entiendo el morbillo de que te puedan pillar, pero follar ya delante de la gente, ujú, No, no sí. sé, a ver, se, eso se es me una cosa que a escapa. mí siempre me ha parecido muy curiosa cuando hablamos de hacerlo delante de la gente. ¿Qué es? No sé creo que ya lo comentamos. Bueno, no sé si lo comentaba en directo, grabándolo. Pero es el hecho, por ejemplo, de que cuando un rey y una reina se casan, la primera vez que lo hacen, menos mal que esa actividad ya hace, eh, yo diría que un siglo o así, un siglo, que ya no se hace o así, Mm. que es el hecho de tener que ver cómo lo hacen. O sea, vamos a ver. Tú puedes estar viendo que debajo de las sábanas se está moviendo, pero eso no quiere decir que estén consumiendo el matrimonio, consumando el matrimonio, Bueno, perdón. O sea, y además, ¿qué es eso de ver a la gente? O sea, vamos a ver. a O ver, sea, vamos a ver. O Es sea, que, tú eres el hermano de esa persona, tú eres el padre de esa persona, la madre, el hijo, no, bueno, el hijo no.
yo qué sé, el amigo íntimo. Y tienes que ver ahí, por obligación, cómo tu hijo, tu amigo, tu primo está ahí, dale que te pego. Vamos a ver, por favor, un poco de... No me parece ni medio normal. Mira, si se consume, se consume. Y si no, pues, chicos, ha habido muchos matrimonios en la realeza que no se han consumido tampoco, pues bueno, ya llegarán los herederos. ¿Qué pasa? Que tiene que consumir... además, el hecho de que lo hagan la primera noche no significa que se vaya a quedar embarazada, porque no funciona así. Pero que tengas que ver que el matrimonio está consumado para que, o sea, ahí delante de la gente, encima, no te crees, la gente, los que no sepa, que no se escondían, o sea, no se escondían, A vamos, ver, pero de las los que costumbres veían, bárbaras que quedaban de es una aquel entonces, burrada. creo que era mucho más burrada el derecho de pernada. O sea, que También, horrible. Me el parece lo derecho. peor de lo que hay. Pero vamos, las dos cosas, pero el hecho de que te vean a ti ahí, o sea, yo, sí, mira, hay una escena de la serie Tudor, no sé si la habéis visto, pues tiene ya unos cuantos años. De la serie Tudor, de la primera temporada además, en el que, bueno, ¿no? Enrique VIII casa a su hermana con el rey de Portugal. Y ella va, el rey de Portugal es un señor mayor. Pues yo no sé cuánto de. Yo sí que me sé la vida del Enrique VIII, todo, sus esposas y todo, pero no tanto la de su hermana y tal. Pero bueno, esta historia, la serie es totalmente, es muy fiel a lo que es la verdad. Y bueno, a lo que pasó. Y la casó con el rey portugués, pero este rey portugués era bastante mayor. O sea, mayor de mayor. Tenía arrugas que me era mayor. ¿Y qué pasó? Pues que está ahí en la escena en la que están todos viendo, mientras lo están consumando, están ahí moviéndose. El pobre señor mayor, tumbado en la cama, que no. En ese momento pensaba, pero este señor, pues si estaba con los ojos cerrados, o sea, ahí, no sé, y tampoco se movía mucho, se movía ella. Y, y No te has cuando. leído Tirando Blanc todavía. No. Porque Y cuando. Pues lo bueno de la escena esta viene porque cuando están, o sea, cuando están ya han acabado, ella se da la vuelta, mira a todo el mundo que está mirándole, se le dice, ya está, ya está. Como diciendo, que sí, por favor, que ya se ha acabado. Y con esta Porque el anécdota, señor ni se movía. y con esta anécdota vamos cortando y nos vemos en el próximo episodio. no, no, el cierre es redondo, ¿eh? O sea, Sí, es que, a ver, por favor, ¿qué cosas tenía la gente? Ay, bueno, pues espérate que para el siguiente, si queréis, empiezo con los Borbones. Y por orden cronológico, porque hay cada joyita. Maravillas. Ay, te lo has preparado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, bienvenidos de nuevo a el especial San Valentín, que evidentemente está resultando un poquito más guarro de lo esperado, lo cual me da cierta satisfacción. Y aquí nos encontramos con Sati y con Miss Loki. hola, Oli. hola, hola, hola. Y, y bueno, Y dijimos que seguimos íbamos. hablando de los gustos de aquí de todo el Sí, mundo. sí. De hecho, me había preparado, especialmente sabía ya cosas
Sobre todo me interesa mucho la sexualidad de los personajes históricos. Pero hay unos que me parecen particularmente fascinantes, más allá de por ladrones y manguis, creo que son su sexualidad o la sexualidad de los Borbones me parece fascinante. O sea, y no estoy hablando solo de Juanca, estoy hablando del principio de la dinastía borbónica en este país, porque entran pisando fuerte. Quiero decir, empezamos por el año 1700. O sea, hace ya 300 Nos años hace ya la tira. que los Borbones llevan aquí robando a manos llenas. Pero más allá de con lo que decía, ¿no? Separando al ladrón de su miembro viril, ¿no? Concretamente, a ver, por orden irían, primeramente, Felipe V. Y creo que Felipe V es que follaba más que gobernaba. No, no, es verdad, llegó a unos límites que cundió el desgobierno porque él no paraba de follar. De hecho, llegó a tener sesiones de 24 horas de sexo sin parar. Oh, Y es que no termina ahí la cosa. Acudía al Consejo de Ministros con una buena erección. O sea, hola. es que no sé, o sea, es que tenemos que pensar que ese hombre no vivía para gobernar, vivía para otra cosa. O sea, eh, y luego, evidentemente, que era alérgico a las duchas. Es que es lo que te digo, es un personaje rarísimo. Pero era alérgico a las duchas. ¿Cómo es eso? Digamos que no era muy amigo del agua y el jabón. Mm, Era un guarro, en otras joder. palabras. Y es que ese es el primer rey que nos abre la dinastía borbónica. Pero es que, claro, o sea, quiero decirte, ahora, luego los tengo aquí ordenaditos porque cada uno es casi peor que la anterior. Pero es que estamos hablando de que el primer Borbón que llegó a España se dedicaba a beber y follar como un loco, hasta el punto de que literalmente llegó a tener una vida tan intensa que llegó a desarrollar el síndrome de Cotard, que es un síndrome en el que la persona se cree que está muerta. O sea, se cree que dice, no, Oh, sí, yo estoy muerto. O sea, imaginaos lo trastornado que llegó a estar después de vivir sin ningún tipo de límite, de follar como un león, porque es que, joder, o sea, o sea, algunas de las mujeres se le desmayaban en el acto sexual. Después de 12 normal. horas follando, se desmayaba la mujer y el hombre Normal. seguía con la Pero, mujer desmayada. pero ese hombre no tenía, no se cansaba, ¿no? O sea, Hombre, si no se aguantaba agotaba, no 24 se horas, quedaba. Joder. por eso te digo, es un arranque maravilloso. O sea, joder, Era, o sea, era el prólogo de una larga dinastía que ya lleva durando 300 años y se nos hace un poco largo. Porque luego, evidentemente, el reinado más corto de los Borbones, que solo dura un año, es para su hijo, que era Luis I. Luis I, el único Luis que creo que es el primer Luis que tuvo este país, duró solo un año en el poder, porque ya de entrada la casaron con una mujer curiosa. Se podría decir que era nudista, porque es que no se vestía y hacía recepciones oficiales desnuda. Tu, 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 tu. Desnuda, eso no puede ser. No, 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 Hacía no, es real, desnuda. es real, está contrastado. El excelentísimo embajador de, no sé, De Portugal. de Portugal. Y salía la señora completamente desnuda y su primera respuesta era y se tiraba un pedo. Ay, Vale. ay. No, 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 te lo juro. O sea, a veces la gente le hablaba a esta reina y la reina respondía con eructos y pedos. Fina que era, ¿no?
Muy fina, muy Joder, sí, fina. sí. Claro, imagínate una reina desnuda recibiendo al embajador portugués, por citar algo, y que de repente le dice, ya con el cierto corte que tenía ese señor, de intentar darle la mano o el protocolo que fuese, y que le dijese 4 palabras y su primera respuesta fuese un eructo o un pedo. O sea, muy finos ya no estaban. Evidentemente solo duró un año, porque es que no, eso era insostenible. O sea, el cachondeo ya que se llegó en Europa a tal nivel por un solo año, evidentemente se le destituye, ¿no? Y saltan al que ya es Fernando VI. Hay que decir que quizás de los Borbones fuese el mejor que ha tenido España. Quitando que era un poco maltratador físico hacia su mujer. Joder, pero señor Plátano, que esas cosas no se pueden decir. ¿Por qué Lo no? de quitarlo, lo de apartando eso, porque esas cosas no se Quiero pueden decir, apartar. quiero decir, estoy analizándole con distintas vertientes. No, o sea, no justificó que fuese un maltratador. De hecho, yo considero que prefiero antes que sea un libertino que sea un maltratador. Pero bueno, pero quitando eso, quiero decirte, quitando la parte negativa de su vida personal, fue el único que realmente gobernó. Aquí, bueno, podría seguir un poco hablando de muchas de las medidas que aplicó en la época, desde que uno, evidentemente, la ilustración había entrado, ¿no? Y eso también ayudó, que conste. Pero, joder, por primera vez saneó las cuentas que había dejado los 2 anteriores Borbones, ¿sabes? Joder, eso está eh, bien. Ayudó al teatro, fue el primer periodo de paz que no era estrictamente necesario. Es que quiero decirte, estábamos hablando de un rey Mm, bastante bueno a nivel de gobierno. O sea, por primera vez, o sea, duró mm, muchísimo porque, bueno, muchísimo, quiero decir. El primero son 46 años. El siguiente, bueno, en fin, duró lo que duró, pero por lo menos pensad que él ya lo coge con cierta edad porque es un relevo. O sea, él estaba sustituyendo a un señor que se había casado con una nudista con flatulencias. Pero bueno, de eso tenemos todo. Sí, bueno, nudismo también. Pero no en público, o sea, no todo el mundo en público. Exactamente. Oye, Entonces, yo quiero hablar, que hablamos muy mal de ellos, y yo estoy segura de que ya lo has mencionado, pero yo quiero recordarlo. A ver, aquí a Carlos III. sí, Carlos Ya lo has... III le tengo en la lista, sí. Vale, pues Carlos III se le recuerda como un buen gobernante. Sí, un buen gobernante. A ver, era un poco sosainas realmente, no le gustaban las fiestas. Pues, Teniendo en oye, cuenta, teniendo en cuenta que viene. hoy en día la Lotería Nacional es algo que juega un montón de gente y fue gracias a él que existe la Lotería Nacional, por No, ejemplo. no, por eso te digo, o sea, realmente tanto Fernando VI como Carlos III fueron buenos gobernantes. Sí Sí, que es verdad, sí que es verdad, ¿vale? Que conste que Fernando VI no tuvo amantes conocidas, que sepamos, pero no tuvo sí. amantes, fue el primer Borbón sin amantes, algo que, joder, por primera vez se dedicaban a lo que se habían dedicado. Oye, Y eso pasan. eso se merece, o sea, de verdad, parece triste que haya que decirlo, pero me parece de señalar que algo bueno que es que no tuvo amantes, estuvo con su mujer y ya está. Ya, bueno, el contrapunto maltratador físico y Ya, psicológico. es Quiero decir, horrible, eso es horrible. realmente no hay ninguno que se salve de la lista. Los que no se Ya, salvan por buenos joder. gobernantes son mala gente, y los que no son mala gente, Uf, a lo mejor tienen las dos, ¿eh? A lo mejor son mala gente y vividores. pues Pues, puede ser. pero bueno, Mira, sí que es verdad que a Carlos III le podemos sacar poco, muy poca malo, cosa negativa, ¿vale? sí. Pero Carlos III sí que es verdad que tiene frases maravillosas, ¿eh? Eh, mm, a ver, como las princesas también pueden ser muy putas. Nada. Literal,
literal, o sea, Carlos III soltó esta frase, o a su hijo Carlos IV le soltó en una ocasión muy maravillosa, porque, a ver, Carlos IV fue un poco idealista. Vamos a Mm, llamarle así, idealista, por no llamarle idealista. tonto. Eh, y en una ocasión dijo algo así como, un rey no puede ser malo, solo pueden haber buenos reyes porque la divinidad y no sé qué polla se inventó. Y Mm. Carlos III se le queda mirando a su hijo y le dice, pero qué tonto eres, hijo mío. ¡Hala! Sí, no, no, por eso te digo, fue un buen gobernante, es verdad, o sea, qué decirte, no le gustaban las fiestas, era muy soso. Realmente sí que le gustaba bastante la caza. O sea, a un vicio que tenía el Ay, hombre y no nos costaba mucho dinero. Quiero odio decirte, la caza, en contra totalmente. a ver, tienes que pensar que en aquel entonces la caza también servía para comer. O Sí, sea, no, sí. era un deporte y luego era comida. O sea, realmente no era tan grave como la caza hoy en día que se desecha la carne del animal. O sea, si no lo cazaba el rey, lo cazaba una partida para alimentar a la gente. O sea, que quiero decirte, no me parece bien la caza, pero creo que teniendo en Ay, cuenta y evitando el mm, presentismo, no era una actividad demasiado nociva, ¿no? Vamos a decirlo así. mm. Y bueno, hay que reconocerle dos cosas importantes, ¿vale? Para empezar, tuvimos al monarca más feo de toda Europa. De hecho, junto a su mujer, que también era fea, no me acuerdo qué escritor de la época soltó, es una de las parejas más feas del mundo. O sea, tuvimos a los monarcas más feos ¡Hala! por primera vez. Y la otra, militarmente, reconquistamos muchos de los territorios de Latinoamérica. Esto teniendo en cuenta de que, bueno, se había perdido mucho y que este señor eh, joder, supo gobernar. Las cosas como son. Supo gobernar un poco militar y con frases como las princesas también pueden ser muy putas. Joder. Pero quiero decirte, a este hombre tampoco es que hayan muchos registros de amantes ni cosas. Fueron dos personas que se dedicaban a gobernar, ¿no? Realmente esto es bueno, o sea, para la nación y para todos, ¿sabes? Pero claro, luego llega nuestro amado Carlos IV, que de ingenuo que era, fue Ya. uno de los más cornudos reyes que hemos Ujú. tenido. A ver, Carlos IV tampoco era, eh, mm, no sé, yo, bueno, vale, iba a decir no agraciado, pero bueno, tampoco es que fuera muy feo. A Vale. ver, pocos Borbones han salido agraciados. O sea, no es que sea algo nuevo, que la mayoría son más feos que pegar a un padre. A ver, mm, no sé qué decirte. Eh, mm, eh, A ver, muchos de ellos tuvieron mogollón ¿cómo se dice? ¿Cómo? Joder, ahora no me sale la palabra. De bastardos, no, sí, ¿no? sí, de bastardos. Tranquila que de bastardos ahí entraremos tanto con María Cristina e Isabel. Ahí hay de bastardos para aburrir. Además, claro, como eran mujeres, ahí no había opción a ocultarlo como en los hombres. O sea que ahí entraremos en uno de los momentos más maravillosos. Ay, ay, ay. Pero bueno, sí, evidentemente, bastardos, quiero decirte. Felipe V dejó un Sí, buen reguero de bastardos, ¿eh? O sea, que sí. decirte, incluso debo recordar, saliéndome un momento de los Borbones, que no es solo propio de los Borbones, quiero decirte, la Casa Real Británica también ha tenido sus buenos casquetes al aire Sí, y sobre joder. todo tenemos también al famoso Papa Fornicador. ¡Hala, hala, hala, hala! Por No, no, eso no, 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 ¿eh? no, 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 no. Ah, bueno, Juan, espera, estás hablando de los Borgia. no, 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 bueno, sí, Ah, creo que sí. los Juan Borgia XIII. también, los Borgia.
Sí, Juan XIII tuvo, de hecho, El veneno corría ahí como si fuera agua. no, a ver, de hecho hay 4 papas que han tenido muerte por Kiki. O sea, y uno de ellos penetrado Futurama. analmente porque era gay. O Ay, sea, Dios. ¡Hala! Vale, vale, señor Plátano, por favor. Es que, que, oyentes, no nos odiéis, por favor. ¿qué quiero decirte? Yo no voy en contra de el que crea en Dios, que crea en Dios, pero estos son datos subjetivos. O sea, Pablo II era gay, o sea, y está demostrado, o sea, le gustaba lo que le gustaba. ¿Y cómo está demostrado eso? Porque hay registros de la época que hablan de sus respectivos papas. De hecho, de Juan XIII es que literalmente se le llamaba el papa fornicador. Ay, por favor. O sea, Bueno, si hablamos bueno, si pasamos a hablar, por ejemplo, eh, a ver, de otro tema, pasemos un poco a hablar de otras dinastías, por favor. Dejemos de lado unos a ver, minutos a luego los y así españoles. rápidamente, es que también si entramos en la época, solamente y por matizar, ¿eh? Si entramos en la época de Carlos IV, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que Godoy está en escena. Ay. Sí, Sí, sí. y Godoy, bueno, todos sabemos su método de ligar, que era maravilloso. En los desfiles Mm. militares él llevaba, no sé si eran avellanas o nueces o lo que sea, y las tiraba a las ventanas de las mocicas que a él le gustaban. Así que, además es curioso, él nunca hubiese llegado a nada de no haber sido por sus 3 maravillosas amantes. Y esto es muy importante, o sea, María Luisa de Borbón, evidentemente, hermana de nuestro buen Carlos, a la cual evidentemente a uno le gustaba jugar con él con el tablero y a la Mm. otra le gustaba jugar con él en la cama. O sea y como, a ver, de Godoy, de los retratos que nos han llegado hasta ahora y por las descripciones de la época, era un hombre muy guapo. De hecho, llegó a encandilar hasta 3 señoras de la realeza. Gracias a que o sea, su carrera se la labró con el pene. Ahí, como, Joder, y a él le pusieron un suelo de cristal altísimo, tanto que de entre polvo y qué polvo mal rollo. le nombraron ministro universal. O sea, Mira, literalmente, literalmente era la canción de hay un hombre en España que lo hace todo. Ya Ujú. está, Godoy. a ver, mira, mm, vamos a hablar un poco. Mira, es que yo quiero trasladar esto un poco a otras realezas, porque se han hecho los Borbones los dueños del episodio de hoy. Es que, Pues, a ver, los Borbones es muy difícil abordarlos sin que sean protagonistas. Pero vamos a repasarlos rápidamente solo por dejar constancia, ¿vale? Luego vale. ya pasaríamos a Luego nuestro... hablo Que... de la realeza inglesa un poco. Sí, sí, Venga. de esos también, por ahí hay cada crápula interesante Sí. que me gusta mucho. Y decir una cosa de Carlos III, antes de que sigas, que tenía unas manías que, sinceramente, pero eran manías que no eran raras, que era que tenía rutinas de higiene y de alimentación. Que, por ejemplo, debía usarse una cantidad exacta de pasta de dientes o Mm. una cantidad exacta de papel higiénico. O sea, siempre tenía que ser la misma cantidad. Sí, Eh, fue un poco... Siempre, 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 siempre. Y cuando se bañaba, el agua tenía que estar a una temperatura que siempre tenía que ser la misma. O sea, no podía haber cambios, siempre tenía que Sí, ser todo igual. un poco Willy Fogg, a fin de cuentas. Bueno, también un poco, no sé, eso Mm. lo podías controlar, ¿no? Por decirlo Sí, así. bueno, pues a ver, y resumiendo así rápidamente, pues saltar a otra dinastía, Carlos IV evidentemente empieza desde entonces las grandes inversiones en armas de los Borbones. Desde entonces, todos los Borbones que vienen detrás, inversión en arma.
Y bueno, evidentemente, por muy ingenuo que fuese, su hijo era un poco menos tal. Fue un auténtico aguililla, Fernando, y teniendo un pollón de 30 centímetros, pues bueno, se lleva la esta. Luego, evidentemente, María Cristina, con todo su trajín de la corte, que bueno, pues más allá de ello, además que se hizo rica con los trenes, como nuestro Hankar, y se fugó de España con todos los millones porque la hacienda le perseguía, como nuestro Hankar, y así, ¿sabes? Luego, Ay, es con que esta chica, todo lo malo se hereda. exacto, todo lo malo se hereda. Joder, Con sí. esta chica, evidentemente, pasamos ya a Isabel II, que la pobre lo tiene fatal porque viene de la madre que tiene. Y bueno, para empezar le casan con Paquita Natillas, qué coño, joder, ¿sabes? Sí, que Eh, además cuando le casaron, cuando le dijeron que se iba a casar con él dijo algo así como, con con la Paquita Paquita no. no, con la Dijo, con Paquita no. Paquita no. Y bueno, ella se vengó de ese casamiento teniendo literalmente cientos de amantes. Y hay mogollón, que si tú buscas Isabel II, viñetas sexuales, hay ilustraciones para aburrir de la reina teniendo sexo con dos o con tres o con cuatro. O sea que es Ay, una, por es, un- favor. es una maravilla. O sea, Desterraron a un Borbón de Francia por formar parte de un grupo secreto de pederastas. Pues por favor. sí, no, no, en los Borbones está lo mejorcito Luis de cada casa. XIV, el hijo de Luis XIV. Pues eso. Y luego ya pues pasamos a, evidentemente, Alfonso XII, que dicen Por que sus favor. fiestas fueron míticas. Yo lo dejo ahí. Y tenemos pues a nuestro gran magnate del porno, Alfonso XIII, del cual ya hablamos en otra ocasión, Sí. lo de la botella de champán. Vaya, eso le podría haber pasado a cualquiera. O sea que... Y claro, y ya desde entonces, pues evidentemente, Segunda República, bla, bla, Vamos bla, a ver. bla, Vamos a ver. y ya llegamos a nuestro queridísimo Juancar, ¿eh? Que de verdad Bueno, eso espero... lo podemos dejar un poco de lado, no pasa nada si no hablamos de él. A ver, yo me gustaría comentar dos cosillas que no son conocidas por el gran público, porque las amantes lo conocemos todos. Que ha robado dinero y está en Abu Dhabi, lo conocemos todos. Pero me gustaría comentar algo que creo que ya es de la genética borbónica que ha ido pasando de generación en generación, de que no me acuerdo si fue el CNI u otro servicio de inteligencia español, le puso inhibidores de testosterona para castrarle y siguió follando a diestro y siniestro como si no hubiera Hala. dado nada. O sea, hay que reconocer a los Borbones, o sea, a cada uno hay que reconocerle lo que es. Y los Borbones son folladores y ladrones. Y es maravilloso. O sea, en el fondo tenemos lo que nos merecemos. Los hemos restituido no sé cuántas veces y los hemos expulsado no sé cuántas veces. Tenemos lo que nos merecemos por seguir chupándole ciertas partes que no son decorosas Ay. de decir a esta gente. Y bueno, evidentemente su gusto por las vedettes nos ha dejado unos cuantos hijos ilegítimos rondando por aquí. Así que, bueno, Bueno, eh, vamos a ver. ahí Vamos termina a un ver poco así un poco porque de... claro, a partir de aquí, todo lo que hay ya son conjeturas, ¿vale? O sea, a partir de aquí, aclaro que ya todo son conjeturas. A Felipe, a nuestro querido Felipe VI, se le presuponen muchas amigas íntimas antes de conocer a la actual reina de España. Bueno, a ver, todos hemos sido jóvenes y hemos tenido Efectivamente, novias por o eso digo, quiero novios. decirte, de este, no sé si bien porque se le esconde como a su padre los cuernos o porque, ¿sabes? Que con el ejemplo que tenía en casa, raro me resultaría que tengamos a un Borbón bueno ahora, pero quiero decirte, ya yo ahí ya no me meto, no tengo pruebas fehacientes, todo lo que puedo afirmar lo he afirmado con evidente, ¿no? Con evidentes datos que ahora mismo, pues, no te sabría decir todas las referencias, pero si alguien me las pide, seguramente podría sacarlas fácilmente, ¿sabes? Eso no es mucho problema. Y bueno, no debería de Bueno, sorprendernos, ¿sabes? Al final llevan haciéndolo sí. 300 años, o sea que follar y robar es algo maravilloso, ¿sabes? Vale. Es el sueño húmedo de cualquier pirata. Ay, por favor. Ay, también.
Mira, se pueden historias de piratas y esas cosas también, ¿eh? Hay telita Sí. de esto. Mira, vale. Hablamos un poco, vamos a ver, de la historia. Bueno, realeza inglesa después, pero antes quiero comentar una cosa también, porque aquí promiscuos han sido los reyes de todas las monarquías. Y en Francia, por ejemplo, tenemos a Enrique IV, no sé si os suena, que estuvo, a ver, Enrique IV también era típico que tenía un montón de amantes, que sí nobles, que sí prostitutas, que sí, le daba igual, vamos, que miraba a todas y se quería tirar a todas. Eh, tuvo, Pero, ¿qué? pero corrígeme si me equivoco, pero la dinastía francesa estaba bien visto que el rey tuviese un amante, ¿no? Sí, sí, a ver, estaba, a ver, La amante no oficial. era el Rey Sol, todos conocemos el Rey Sol, al Rey Sol. Claramente. Bueno, pues ese tuvo un montón de ellas. O sea, vamos, un montón. Además, mira, hay una serie, la serie de televisión Versalles, que ahora no sé en qué esto de streaming está. Antes estaba en Netflix, no sé si seguirá. Y hay 3 temporadas y a mí esa serie que me encanta. Y, por ejemplo, nos habla de el Rey Sol y la cantidad de amantes que tenía. Y de hecho, la serie es bastante pornográfica. O sea, no es una serie como porno, pero es una serie muy pornográfica. No sé si me explico. Mm. De hecho, es para mayores de 18 porque la primera temporada, sobre todo, tiene unas escenas. Hay una escena en concreto en que están 2 personajes, no diré cuáles por si alguien no lo ha visto, la mujer de pie, el hombre arrodillado, entiéndase qué está haciendo, en la mujer y bueno, digamos que no sabe lo que está haciendo porque la mujer tiene la pierna apoyada en la pared y por lo tanto la parte de la rodilla, el muslo y demás le cubre la cara, pero si no se vería. No sé si me explico. O sea, los dos desnudos completamente y se Bueno, les ve. pero es que, Entonces, es pero que que, la sexualidad es vamos, muy normal. O sea, al final, evidentemente, la sexualidad es normal, pero todos los una reyes vez, han. a ver, la mayoría, pero una vez te casas, sobre todo siendo rey, yo creo que tiene que haber un momento en el que digas, bueno, pues mi mujer y es mi mujer y ya está. No lo sé, pero en este caso hablamos de, por ejemplo, Enrique IV en Francia, que tenía amantes, tenía mujer, o sea, que le daba exactamente igual el rango social, Mm. no le importaba nada, simplemente, pues, Hombre, no le importaba nada, o sea, de quería, hecho, Enrique IV no era el que estaba casado con María de Medici como segunda esposa. a ver, Lo pregunto porque no, los reyes franceses los tengo menos ubicados en el mapa. ahora mismo yo es que estoy leyendo de sus amantes, pero no pone nada más de eso. Lo digo A porque, ver, era reticente a casarse 2 veces porque la primera vez que se casó no fue a ver, feliz. con la O sea, fue segunda muy no sé si sería infeliz. feliz o no, pero se casó con la reina de los venenos, creo. O sea, porque si es porque si es la Medici que creo, o sea, el veneno corría por sus. Sí, sí, mira, sí, o sea, o sea, los Medici y la hija y así, no, este no se casó. No, no, sí, espera, sí, se casó con María de Medici, es el que estás diciendo tú. Es que el primer matrimonio fue con Margarita de Valois. Luego, entre matrimonio y matrimonio, tuvo un montón de amantes, o sea, no tuvo hijos con su primera mujer y fue un matrimonio anulado porque, de hecho, él no fue feliz. Y hasta que se volvió a casar, pues tuvo amantes, así diestro y siniestro, le daba todo igual, Pues vamos, como no sé, todos. así. Y bueno, y tuvo un montón de hijos ilegítimos, entre ellos un Borbón, César de Borbón. ¿Ves?
O Es sea que que. César Pero. de Borbón, Catarina Enriqueta de Borbón y bueno, se quedan esos dos hijos ilegítimos de Enrique IV, que se casó con María de Medici. A mí, los Medici, los Borgia y demás me dan. O sea, yo entiendo que viviendo en aquella época y estando codo con esa gente o incluso en su familia, tenía que darte miedo. Porque es verdad lo que dices tú, que los venenos, es que lo que he dicho yo antes, corrían por ahí A como el ver, agua. es lo que te digo. María de Medici, si es la que yo tengo en mente, fue. ¿Cuántas hay? Tampoco hay muchas, María de Medici. Por eso, sí creo que es la que yo creo que es, era la reina de los venenos y Sí, además sí. amiga de Nostradamus. Pues, o sea, es uno de los personajes que más me interesó de la corte francesa a lo largo del estudio, porque joder, o sea, como personaje histórico vamos, no sé, que me parece que es de los más top que he conocido nunca. A ver, mm, no sé, yo te digo que Mm, a mí, por ejemplo, no recuerdo qué hija era, pero una de las hijas uno de los hijas de los Borgia, no recuerdo cuál, estaba casada y a su marido cada vez que iba a su casa le daba miedo hasta tocar cosas. Cada vez que iba a casa de la familia de ella, de los Borgia, le daba miedo tocar cosas. mm. O sea, de tal como, porque el veneno no lo utilizaban solamente en las comidas, el veneno podía estar en un vestido, el veneno podía estar en yo qué sé, en el agua, podía estar en cualquier cosa, o sea, y le daba miedo tocar cosas, o sea, y si tenía sed se aguantaba, prefería llegar a su casa o a otro sitio y punto, o sea, no, o sea, todo, o sea, el A ver, pero veneno estaba en todas partes, o sea, era una a cosa ver, el muy, veneno es una de las muy, cosas más uf, maravillosas. No me acuerdo qué emperador romano, su mujer. maravillosas. Sí, a ver, maravillosas no por el efecto que hacen, quiero decir, sino por cómo lo han usado, ¿no? Para el mal, el ser humano. No me acuerdo qué emperador romano le envenenaba a su mujer periódicamente para que pareciese que iba quedándose enfermo. Joder. Y llegó a un punto que solo comía higos de un árbol que tenía él plantado en el jardín porque no se atrevía ya a comer nada. O sea, sabía que lo estaban envenenando, no sabía quién. Y vamos, o sea, el hombre ya estaba desesperado. No sé si fue predecesor, bueno, Pre- las dinastías romanas las tengo un poco perdidas Yo de en la Roma ni cabeza. idea. De las Mm. dinastías italianas y eso ni idea. Yo, No, mira, no, en Roma me refiero antes de esa Italia segmentada que ya, nos deja la que del Imperio Romano, estaba hablando de ese Imperio Romano, ¿no? De ese. ni idea. Ahí no llego ya. Por eso te digo, pero sí que sé que venenos han habido muchísimos dentro de la historia. Sí. Y la típica historia de me caso con no sé quién y luego para querer el hijo empezar a envenenar a diestro y siniestro no es nueva, que digamos. Ya para que el hijo pueda reinar, para que el hijo pueda ser tal, para que. A ver, Mm. la realeza ha tenido muchas cosas buenas, porque ha habido muchos reyes y reinas que han ayudado mucho y que han sido muy buenos, pero luego ha habido otros que, El problema real como de la realeza, nunca mejor dicho, es que son realeza. no, es que puede tocarte un rey muy bueno o muy malo. Y como no hay manera de destituirles democráticamente, tienes que tirar con Ya. lo que te toca. Bueno, recordemos que Francia se los cargó Sí, en fin, hubo a mí me hace mucha gracia porque cada vez que veo la serie esta que comenta de Versalles, que os la recomiendo muchísimo porque además habla explícitamente también de el hermano del rey Sol, que era homosexual. Bueno, sí, era homosexual, iba a decir bisexual porque tuvo muchos hijos, pero no, era abiertamente declarado homosexual y hablamos explícitamente de su relación y hay escenas que son muy
Buenas y bienvenidos a otro episodio del especial de San Valentín de la degeneración de los payasos. Y bueno, amigos, hoy estamos aquí para hablar un poco de los antepasados, ¿no? De la realeza inglesa. Y todos conocemos al archiconocido Enrique VIII, famoso por tener un montón de amantes y un montón de mujeres y por decapitar a algunas y decapitar a todo el que se le pusiera por delante y no le cayera bien. Por decirlo así, de una forma clara y concisa. Y, por ejemplo, Enrique VIII, después de casarse con Catalina de Aragón, la hija pequeña de los reyes católicos, digamos que, bueno, se encaprichó de Ana Bolena, ¿sí? Ana Bolena Mm, era la ayudante de cámara de Catalina de Aragón, es decir, que estaba cerquita suyo. Ya no estaba de antes, pero en ese momento, antes de tener nada con Ana Bolena, Enrique VIII tuvo de amante a su hermana, María Bolena. Y se dice, no se sabe si es cierto porque no está probado, que el primer hijo que tuvo, María Bolena, era hijo de Enrique VIII. Pero eso es una cosa que no se puede probar porque hoy en día sí que existen descendientes que siguen diciendo no. Obviamente, pues que esto es así, pero es una cosa que no se puede saber porque ella nunca, en público, nunca lo dijo, no hay nada registrado donde esté puesto ni nada. Simplemente por fechas y tal, se cree que podría serlo. Pero bueno, esto ya, el chico nació en el campo, cuando ella estaba ya casada con otro hombre y tal. Y la cosa es que cuando Enrique VIII se encaprichó de Ana Bolena, le hacían muchísimos regalos. Regalos que no eran baratos. Joyas y cosas de todo tipo porque quería que se enamorara de él. Igual que él estaba enamoradísimo de ella y quería que se enamorara de él. Ella se enamorara de él. Pero Ana venía a la corte francesa y sabía unos cuantos truquitos. Allí también he tenido sus flirteos y un amante no llegó o sea, no tuvo relaciones sexuales, nada de eso, pero sí un amante pues para otras cosas, ¿no? Quiero decir, para sus flirteos y esas cosas, ¿no? Que siempre viene bien. Y bueno, una cosa que caracteriza mucho a Enrique VIII es que tenía muchísimas amantes. Él estaba encaprichado, enamoradísimo de Ana Bolena y la perseguía a todas partes. Pero él no dejaba de tener amantes en ningún momento. O sea, daba igual que se hubieran caprichado de ella. No pasaba nada, no importaba. Porque se seguía eh, eh, tirándose a todas las que le daba absolutamente la gana. Y un detalle muy curioso de los monarcas ingleses, que creo que hasta hoy sigue estando vigente, es que son los únicos en todo el país que pueden comer carne de cisne. Es decir, son los únicos que pueden comer cisne. Uh, cool. Pero cisne, Sí, o sea, nos referimos al al cisne animal, del sí. mar. Sí, cisne. Es que en mi Sí, mente un cisne. estoy intentando un ci- pensar cómo puñetas los cazaban en aquella época. Hombre, con un arpón no es A difícil, ver, pero un cisne. Un Sí, cisne señor normal. Plátano, A ver, un cisne es un pato blanco. claro que sí, eso es. ¿Tú en qué estabas Un pensando? cisne. El patito feo que luego se convierte en cisne del cuento. ¿En qué estabas sí. pensando? Vale, estaba pensando en otra cosa, que lo he Ah, confundido. ya decía yo, Ay, no podía Dios ser. Lo he mío. confundido con otro animal, este sí, marino. Y claro, estaba yo pensando, en mi mente me estaba No, no. imaginando una cosa muy rara. Pues Perdón, son los únicos que pueden comer cisne.
No Los sé por qué mi únicos. dislexia ha puesto cisne en lugar de delfín. O sea, Uy, Bueno, los cisnes, por eso me cisnes, estaba quedando cisnes. tan rayado, perdón. Cosa que, bueno, pues es bastante no raro, porque nadie te pone carne de cisne en ningún sitio, o sea, no es una cosa común. Mm. Bueno, pues ellos, hay una ley, por lo menos la había, no sé si hoy en día sigue vigente, pero creo que sí, que son los únicos en todo el país, eso, ¿no? Que pueden comer cisnes, son los únicos. Y de hecho, cuando un detalle, cuando falleció Ana Bolena, bueno, cuando Enrique VIII se la cargó, la decapitó, no fue él, pero mandó él a hacerlo, o sea que también, o sea que fue él. O sea, que tú puedes mandar a alguien a asesinar a alguien, pero ¿a quién a quién has pagado tú? Pues tú lo has hecho tú. Pues esto es igual. Y cuando el día que la decapitaron, él se sentó en su, bueno, en uno de sus salones, no sé, ese dato no lo tengo, pero a comerse un cisne. hola. Sí. Hombre, Ujú. parecía tener la conciencia bastante tranquila por lo que cuentas. Anda, Uf. pero vamos a ver, Enrique VIII es conocido porque él quería hacer lo que le diera la gana, quería ser el máximo responsable, máximo de la Iglesia de Inglaterra. Hoy en día esto es así, y esto empezó con Ana Bolena y con él. Yo soy muy fan de Ana Bolena y la defiendo siempre porque ya no tuvo la culpa de nada de lo que le pasó. Fue una marioneta en manos de su familia, Ujú. pero es cierto que Enrique VIII era un personaje de mucho cuidado. Vamos, y de hecho, no sé si conocéis bueno, a ver, tuvo, tuvo un montón de amantes, pero sus hijos no nacían sanos, sus hijos no llegaban a la edad adulta, las hijas en cambio sí. Había ahí algo como raro y no se sabía muy bien qué pasaba. Algo pasaba, eso está claro. O sea, en su genética, con todo respeto, algo pasaba. Y cuando se casó con Ana Bolena, tuvo una hija, Isabel I, que de hecho me encanta eso, y fue la última monarca Tudor y ella se negó, ella por ejemplo, que se sepa, no tuvo amantes, pero Ujú. rumorizan, hay muchos rumores acerca de ella, unos un poco macabros y otros bastante más, bastante más Va- decentes, digamos. Es que no sé cómo Bueno, llamarlos Pero porque... no nos puede dejar con la intriga. Suelta pero alguno de sus rumores. Vale, a te ver, suelto alguno, venga. cuenta, cuenta, cuenta. A ver, te suelto alguno. Por ejemplo, se cree que hay una probabilidad, bueno, decir que cuando Isabel I era adolescente, se crió en el campo, o sea, ella no se crió en la corte. Y cuando se la quitó, cuando su madre dejó de ser, cuando la destituyeron, bueno, y demás, ella no tiene recuerdos de haber sido de la corte hasta que no y la llamaron porque ella se crió en el campo y tal, no sé si creo que fue con su tía María, de María Bolena, pero el caso es que ella, eh, hay un rumor que dice que ella falleció, o sea, se puso muy enferma cuando estaba de fuera y de palacio y claro, no querían decir los que habían estado a cargo lo que le había pasado. Y se dice que pusieron a un niño que era súper parecido a ella en su lugar y que ella, eh, o sea, la razón por la que no tuvo amantes fue, la que no tuvo marido, ni amantes, ni nada, fue esa. De hecho, el consejo, o sea, o sea, quiero decir, la Cámara de los políticos y demás, ella quería hacer
leyes, quería reformar cosas, le quería hacer cosas y le ponían como condición, cásate. Ella nunca dio su brazo a torcer. Y uno de los rumores que dice es que era hombre y que por eso nunca tuvo hijos. Eso es uno de los rumores que hay, que se murió siendo muy jovencita por enfermedad y que por eso o sea, esto. A ver, que yo no me lo creo, o sea, no me lo creo. También hay un rumor que dice que realmente tuvo un hijo porque está detallado, esto está detallado realmente, que durante muchos meses estuvo recluida en su habitación por una enfermedad y tenía un favorito al que ella quería mucho, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero era su favorito y se cree que tuvo una relación con él y que sí que tuvo un hijo y que la razón de estar recluida en su habitación durante tantos meses fue esa y que luego lo dio para que no se supiera nada porque obviamente no estaba casada, eso sería un escándalo, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, pues decir algo, por favor. No, sí, Pues sí que me parece muy interesante. no, no, porque yo soy silencioso y no puedo hablar. Solo diré No que silencioso si puedes no, hablar, solo pero diré que bueno. todavía me he quedado en shock por lo que has dicho del cisne, porque yo le tengo, no sé si decir estima, pero sí que me siento cierta Por los fascinación animales, por un el rey cisne. de Ah, alemán de finales del siglo XIX, uno de los últimos de ah, mira. de la monarquía de Baviera, Sí. que hay quien lo llama el rey cisne o el rey de de Ah, los cuentos de hadas. anda, no Por sabía, qué una... bonito. eh, Fue Cuéntanos. el que hizo todas esas construcciones maravillosas con torres de pico Sí, que punta hay parecidas a Disney. en exacto. Baviera y No, así. parecidas a Sí, Disney, no. Disney inspiró su castillo Claro. en él, perdone. pero no nos Hay un adelantemos. castillo en Alemania, en Baviera o así, que es el Sí. castillo de no, tiene un nombre un poco Neuschwanstein. raro. Neuschwanstein. Sí, ese, que se supone Eh, que inspiró a Disney. no, A Disney. lo inspiró. De hecho, yo antes de la pandemia, ya por el año 2019, estuve unos días en Múnich y Ay, yo pagué rico. una excursión de este rey para conocer su historia con un guía que nos lo explicaba en español y tal. Sí. Resumo su vida y milagros porque es un poco larga. Estamos a finales del siglo XIX. Sí, finales del siglo XIX. A ver, un momento que abra la wiki. Sí. Bueno, este chico, cuando era niño, Luis II de Baviera, fue criado por unos padres terriblemente estrictos que no lo dejaban Vaya. salir a jugar con otros niños de su edad, ni siquiera, Joder. ni siquiera ricos, ni de la nobleza, ni de alta alcurnia. Lo que querían era prepararlo para que fuera un gran rey, no como su abuelo. Luego hablaré un poquito de su abuelo, fue el que empezó la Oktoberfest, Luis I. ¡Ah! Joder. La Oktoberfest la inventó él, pues este admiraba mucho más a su abuelo que a su padre. Su padre además no lo quería, lo trataba fatal. Los tenían estudiando prácticamente todo el día y el poco ocio que le dejaban era leer lo que había en la biblioteca de la monarquía bávara y que cosas que pudiera él entender, poca cosa. Los romances medievales, sobre todo las sagas artúricas, que era fanático de las sagas artúricas. Sí. Cuando cumple 18 años, su padre muere. Él no se siente muy triste porque prácticamente lo odiaba y, Vaya. y asciende al poder con solo 18 años. A raíz de estar siempre recluido, desarrolló no solo la introversión, sino hay quien dice que desarrolló la esquizofrenia. Hala. Hablaba solo, pero tenía debates incluso en una habitación en la que no había nadie. Sus criados, por ejemplo, cuando le preparaban la comida, le preparaban la mesa, ponían estatuas de antiguos reyes cerca suyo para que no se sintiera tan solo, porque él quería comer solo, porque odiaba a las personas, comer con más personas, de hecho, Oh, odiaba a las personas. O sea, eso era es un un, poco chungo.
totalmente. Sí. Otro dato, por ejemplo, le encantaba, pero por otro lado le encantaba la Oktoberfest. La Oktoberfest viene por una boda de su abuelo. Cuando el abuelo se casó, ¡Ole! le dijeron, ¿a quién invitamos? Y él dijo, a todo el pueblo de Baviera. Y los ¡Hala! invitó a barra libre Oye, me parece bien. de cerveza, chucrut y salchichas. Mira. Y desde entonces se celebra Oktoberfest cada año y le inició un rey súper generoso, vamos, y súper fiestero con sus cosas. Pero volviendo al nieto, este desarrolló un amor por las sagas artúricas. Por ejemplo, le gustaba mucho, su caballero favorito era el caballero germano de la tabla redonda, Percival. Y de hecho le encargó a Wagner, el compositor, varias obras, entre ellas Tristan y Isolda y otras tantas. No, mira. Era su mecenas, que es curioso porque Wagner se sabe que era pro república y que era muy antimonárquico, pero como pagaban bien, se cayó y compuso. No, mira. Cosas curiosas. Sí, el Eh, dinero es el dinero. eh, claro, estamos en una época en la que ya digamos que hay una democracia y este rey es un reina, pero no gobierna. Pues firma No, leyes, mira. firma tratados comerciales, firma títulos Mira. universitarios, pero ya no es un rey de los de antes. Y, y se dedicó durante los siguientes años de su vida, cuando tenía los 20, los 30, tampoco vivió mucho, estuvo reinando solo... mm, um, cuántos años reinaría este tío? No muchos, porque murió joven, murió con 41 años. Pues reinaría, Míralo, sí. si llegó a los 18, pues unos 13 23 años. Pues no sé, soy letrasado. Yo Eh, también soy de letras, no, pero bueno, sí, nada, haciendo una resta, si vivía hasta los 40 y empezó a reinar a los 18, 22 años. Pues durante los bueno. últimos años de su vida, como había leído tantas sagas artúricas y tantos cuentos y le encantaban los cuentos de hadas, pidió que le construyeran un castillo de cuento de hadas en pleno siglo Oh, XIX, que ya no se construyen castillos desde hace siglos. ya, pero es bonito el cuento de Y, hadas. y construyó dos en un mismo valle. Uno es el de Disney, el castillo de Neuschwanstein, que significa Sí. el nuevo cisne de piedra, porque el cisne era su animal Oh, favorito. Y si vas dentro y ves sus estancias, es decir, su habitación donde dormía, donde trabajaba, donde comía, está lleno de figuritas y dibujos de cisnes de todas partes, por todas partes. oh, Y, y todo azul, porque el azul era su color favorito. Y aparte, tenía dibujos de caballeros y de todo lo que le gustaba de los cuentos, de los príncipes, de las princesas y demás. Eh, Interesante que el azul fuese su color favorito, teniendo en cuenta de que a lo largo de la literatura y demás siempre ha representado a la soledad y a la tristeza. y lo el he- azul. sí, El, y de- Sí, el azul, qué raro, porque en publicidad el azul se asocia con tranquilidad, ¿no? No bueno, sé. no, pero en la literatura se asocia, es Ya, ya. una... Sí, 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 me parece muy curioso. y con las enfermedades mentales. Sí, Mm. Pero, por eso me parece muy curioso el azul, que lo escogiera él, quiero decir. sí, en fin, y entre otras cosas, o sea, se gastó la fortuna real en este castillo, en otro que le llaman el Castillo Amarillo, en un Palacio Lietzenhof, que también estuve porque iba incluido en el pack, es muy bonito, y sobre todo la parte del palacio, no tanto el jardín, sí, el jardín es una pasada. Y incluso hay un templo a Venus y más cosas. Era un poco cursi el hombre, pero luego además nunca se casó, nunca tuvo esposa, le presentaron una y no la quiso. Bueno, era gay, Vaya. era gay y en los últimos años de su vida, bueno, los médicos vieron que deliraba por gastar el dinero, tanto dinero en estas cosas, lo retuvieron. Deliraba por gastar mucho dinero. Sí, Joder, sí, pues claro, hoy en en día, todas estas construcciones y si lo demás. miramos igual.
Sin embargo, bueno, los alemanes son muy estrictos. Pensad que Baviera fue la última zona de Alemania en tener una monarquía y prácticamente, no literalmente, pero se la cargó este tío. Al final de su vida lo destituyeron de rey, lo encerraron en una institución psiquiátrica. Tengo que leer los nombres porque los nombres alemanes son complicados para mí. Ujú. Y curiosamente, a los pocos días de estar en una institución psiquiátrica, dejó de hablar solo y dejó de comportarse como lo que diríamos como un loco. Y me contó la guía turística que una noche le pidió una cosa un poco estrambótica, que es salir a pasear por el bosque de noche. Bueno, Y, tampoco es tan raro. pero se lo concedieron siempre y cuando fuera con carabina, es decir, con un médico. Un trabajador de la institución psiquiátrica, y a la mañana siguiente se los encontraron a los dos muertos flotando en un lago que se llama Starnberg, allí en la zona de Múnich, un lago ¡Hala! muy bonito el lago, ¿eh? Joder. Sí, en fin. Y ahora viene la historia y bueno, la parte de la historia que más le va a gustar aquí al señor Plátano, A ver. fue que, bueno, este no fue el último rey de Baviera, pero fue de los últimos. Bueno, no, como no tuvo descendencia, bueno, pues le dieron la corona a un primo, si mal no recuerdo, que estuvo muy, muy poco tiempo y que mm, Pero tuvo en, descendencia. no, en Baviera, creo que sí, sí, y en Baviera empezaron a haber revueltas del pueblo, el pueblo bávaro, que quería ser una república igual que el resto de Alemania. Y aquí viene lo bueno. Justo en el año 1920, ya ha terminado la Primera Guerra Mundial, y uno de los Sí. mejores amigos del último rey, a ver si puedo encontrar el nombre, fue el, sí, Luis III fue el último, sí, Luis III fue el último, sí. Pues uno de sus mejores amigos era el zar ruso Nicolás II, que en ese momento, 1918, acababa de ser asesinado junto al resto de su Sí, familia. sí. Él Me temía, parece tristísimo. él tem- Aparte él temía de que la... le fuera a pasar lo mismo, y le faltó una manifestación cerca del palacio para el tío coger un coche. Ya existían los coches a motor en esa época, los primeros años Sí, del claro, siglo XX. la Primera Guerra Mundial ya había ese tipo de Sí. cosas. Cruza la frontera a Austria, que son muy pocos kilómetros. De Múnich a la frontera de Austria hay a lo mejor 50 kilómetros, no hay mucho más. No De está hecho, cerquita. el castillo este está muy cerca de la frontera con Austria. Y allí, protegido, firmó el fin de la monarquía bávara, y desde el año 1918, Baviera, aunque es muy distinta del resto de Alemania, por eso de que es católica en lugar de protestante y varias cosas más, pasó a ser una república y vivió lo que yo llamo los 5 años de tranquilidad, porque en 1923 se funda el partido nazi justamente Eh, En Múnich, qué bien. y 10 años después llegan al poder de forma democrática, aunque no nos guste, y justamente en Múnich, una ciudad hermosísima, que yo he Se estado, la la cargaron. la verdad es que es preciosa, sobre todo el centro Mm. y los alrededores, porque son los Alpes y tal. Fue allí donde se gestó bueno, todo lo que trajeron esta gente que reinventó la esvástica, el saludo romano y, Sí, otra, y, todo o- y eso. otras cosas. Y esta, es Mm, la- y, sí. esta, y esta es la vida de milagros de Luis II de Baviera, un rey al que yo le tengo mucha simpatía. No, Mira, sí, oye. sí, de hecho, a ver, de él le tenía en el radar desde hacía tiempo y esto evidentemente Yo me he esto quedado, va para mi libreta, ¿eh? sí, yo me he quedado con lo Y del lago. ¿No se sabe nada más Sí, de lo que pasó ahí, según mi en el guía, lago? sí, según mi guía, no hay no se sabe exactamente, pero hay como Hay tres, rumores.
Sí, y hay tres teorías bastante sólidas, ¿Qué? pero ¿Y qué cuentan? no se sabe cuál. Una es que fue una eutanasia que le pidió que lo mataran. La segunda es una muerte accidental, vamos, que les dio por nadar allí en plena noche y se ahogaron, o murió, ¿Llevaban luz? o Quiero decir, murió ¿llevaban algo que les iluminara? linternas, Mm, las linternas Ah, vale, digo, porque igual si no se pueden haber caído sin querer. las antiguas, ¿sabes? Las linternas que iban con fuego. Sí. mm. Y la otra es que fue un asesinato, que alguien eh, les sufrirían una emboscada por parte de alguien, no sé, algún bandolero Oh, o quien fuera, pero no hay pruebas concluyentes. Lo único que se sabe es que encontraron un cadáver y de hecho hay fotos de personas que le llevan flores al lugar donde murió muy bien. y clavaron una cruz en el lago y todo. Ay. Pero los restos no, los restos están en el centro de Múnich, en una iglesia, la iglesia de San Miguel, que Mm. por fuera es muy chula porque hay una estatua de un santo matando a un dragón con una lanza. Hola. Cosas de Alemania, es que son así. Sí, no, y el matar dragones, bueno, lo dices tú, Sati. Si en Barcelona hay una famosa historia sobre matar dragones y regalar rosas. O sea, quiero decir, Cuéntanos más salseos, Sí, señor Plátano. a ver, realmente es que es lo que digo, o sea, eh, a ver, yo creo que la sexualidad es tan amplia y tan grande y más teniendo en cuenta, mira, ahora que has dicho el tema de los zares, hay que reconocer que los zares se ganaron a pulso realmente la revolución que vivieron. O sea, a mí realmente los zares no me dan ninguna pena. O sea, llegaron a ostentar el 90% de la riqueza en menos de un 10% de la población de A mí me Rusia. dan pena, porque ¿Te los dan hijos no pena? tenían, los hijos no tenían culpa ninguna. Bueno, yo no digo que los hijos tuvieran culpa, pero realmente los zares, esos zares, esos hijos de zares que todavía eran inocentes, iban a convertirse en futuros tiranos, mientras en Rusia la gente moría de hambre. Literalmente estamos hablando de que, joder, la injusticia social, la mayoría de monarquías, y perdón por vivir en una, con palabras, voy a decir poco ortodoxas, son un poco una puta mierda engorda. El pueblo muchas veces no solo no ve representación, sino que ahora ya con las monarquías parlamentarias y todo esto ya está mucho mejor. Pero quiero decir, la mayoría de monarquías han sido lo peor. La mayoría de gente ha muerto por hambruna. Hemos citado, sin ir más lejos, eh, el derecho de pernada. O sea, A ver, estamos hablando... La Revolución Francesa empezó porque el rey que estaba en el poder en ese momento, que eran, bueno, María Antonieta y no me acuerdo qué rey era, Luis no sé qué, no recuerdo qué era. El rey que estaba en ese momento en esto, bueno, primero debía de ser un desastre y gastaban tanto en tanto y tenían y les ponían unos impuestos tan altos a los ciudadanos para poder llevar la vida que ellos querían de tanto lujo, de tanto gasto, que llegó un momento que el pueblo no podía comer, no podía nada y dijo, hasta aquí, se acabó. No, Si es que así han sido todas las revoluciones, literalmente. ya, Si queréis, aprovechando que estamos entrando en la recta final del tercer programa, sí, venga, eh, hacemos un poco ronda pa'lante, de, pues venga, Ujú. pues no sé, empieza, venga, Sati, Tati, te toca. Vale, lánzate. vale. A mí me gustaría saber más allá del tema de la vida privada y no tanto de los reyes del presente y del pasado, sino a veces me interesa más otro tipo de cosas que les gustaban. Por ejemplo, cómo se divertían más allá de tener un bufón o tener un esclavo. Y es algo que no me importaría investigar un poco.
Ahora mismo solo recuerdo uno que os comenté luego, os comenté antes entre bambalinas de un faraón egipcio que llegó al poder con solo 8 años, algo bastante normal en esa época, en una sociedad que la gente se moría a los 30. Los ponían a trabajar pronto, no como ahora. Ay, Y bueno, menos mal que ahora no es así. le regaló un explorador, viendo que ahora su faraón que le mandaba era un niño, le regaló un esclavo, además pigmeo, es decir, una persona muy bajita, que hay varias etnias todavía pigmeas en algunas zonas de África. Pues les cogió uno, lo secuestró, se lo llevó y para que bailara para él, y de hecho el faraón ya le escribía cartas agradeciéndole pues que este regalo que era maravilloso, y por favor que lo protegieran, que le dieran muchas comodidades, que lo trataran bien, por favor que nunca le faltara de nada, que no pasara hambre, ni sed, ni frío, ni calor, ni nada. Y el otro allí, que claro, no hablaban el mismo idioma, como ¿qué coño hago aquí? ¿Por qué me habéis traído? ¿Por qué me habéis traído? Yo no sé si es el regalo más políticamente incorrecto de la historia, pero desde luego se merecería estar en ese palmarés. Me parece horrendo, pero a la vez no puedo parar de reír con esta historia tan estrambótica. Si algún oyente sabe de algún regalo extraño de algún rey, o si quiere comentarnos algo acerca de lo que ya hemos comentado del derecho de pernada o cosas como los cinturones de castidad, que, por ejemplo, hay quien dice que esto es invención histórica para hablar mal de, de la Edad Media o de algunas partes del mundo en concreto, lo que se llama una leyenda negra. Yo no lo sé, yo de historia no sé. En cualquier caso, me gustaría pensar que esas cosas no existieron, pero lo que sí sabemos es que un faraón egipcio tuvo como juguete favorito un pigmeo que bailaba. Ay. Bueno, oye, una gran conclusión, tengo que reconocer. Sí, sí, sí. Eh, Me ¿Te toca. lanzas tú, Miss Loki, o luego Venga, yo y... venga, me toca. Venga. Bueno, pues decir que yo siempre he sido muy fan de la realeza inglesa, la verdad, no sé por qué siempre me ha llamado mucho la atención. Siempre soy así como mi compañero Satir Silencioso ha comentado que sentía ¿no? con un especial, no sé si bueno, que le gustaba el rey este de Baviera. Bueno, pues me pasa igual con Ana Bolena y con Isabel I. Para mí son unas mujeres reinas que cambiaron el curso de la historia para siempre, y de todas las em, historias, podemos decir, o de todos los reyes y reinas que ha habido en Inglaterra, porque reinas ha habido muy pocas por desgracia en Inglaterra, pues son las que más me llaman la atención y me gustan mucho porque, sobre todo, no, porque Isabel I fue muy precursora del feminismo en aquella época. Fue muy, no, yo no me quiero casar y no me importa lo que me digáis porque no lo voy a hacer. O sea, ella se mantenía en sus 13 y para mí eso es algo muy bonito, algo de honrar, ¿no? En el sentido de que, oye, tú no quieres y me parece estupendo. O sea, no tienes por qué hacerlo si no quieres. Claro, en ese momento ya no tenía hermanos porque habían reinado antes que ella y habían fallecido, y era la única que quedaba. Entonces, bueno, mira, acabó con la dinastía Tudor, que también telita con la dinastía Tudor, y yo decir que me encantan todas las historias que hay alrededor de los nobleza de todo tipo en Inglaterra.
y que esas historias suelen estar además muy ligadas a castillos, torres y esas cosas que a mí me encantan y me fascinan. Y bueno, decir que la historia para mí es algo que me ha gustado mucho desde niña siempre, que me viene de mi madre, que a ella también le encanta la historia. Mi madre sabe una cantidad de datos de historia que es o sea, una cosa increíble. Ella no ha estudiado historia, pero se sabe mogollón y me viene de ella todo este amor por la historia. A mí me encanta. Te toca. Vale, genial. Pues para mí la recta final. A ver, primeramente pedir perdón, he confundido a Catalina con María de Medici. No pasa nada. Somos humanos. Evidentemente, es una cosa ya por orgullo propio, pero entrando en materia. Creo que me he divertido bastante explorando la parte escabrosa de perfiles que al final todos hemos conocido por su parte más brillante y no por por los vicios más oscuros de sus almas, ¿no? Evidentemente, la sexualidad es una de las cosas que ya hay gente que en mis libros me ha dicho muchas veces, es que tratas la sexualidad de una manera entre muy abierta y muy escondida, como que realmente, ¿no? O sea, como dices cosas que igual no son del todo ortodoxas, pero es que me encanta estudiar sobre todo la parte sexual de todos estos perfiles. Porque considero que es parte fundamental del ser humano. El ser humano nace para hacer tres cosas fundamentalmente. Evidentemente, reproducirse, sobrevivir y comer. O sea, no podemos evitar en ningún momento pensar que evidentemente parte de nuestra reproducción es sexual y que, joder, si le quitamos esa parte, de esa morbosidad a la historia de aquellos de quienes la contamos, le estamos quitando un tercio de su vida. E incluso en algunos puede que más de un tercio. Evidentemente, también esto debería de servirnos para hacer autocrítica a cada uno de nosotros. La sexualidad no debería de ser algo tabú, es algo tan importante que ha marcado a reyes, reinas, plebeyos y grandes artistas del rock. No da igual que sean del siglo XIV que del actual, quiero decir, me da igual que sean compositores, que hayan estado en grandes escenarios con llamas y destrozando una guitarra eléctrica. La sexualidad ha formado parte intrínseca de todas esas vidas. Y si la negamos, realmente estamos negando no solo a ellos su parte de la historia, sino que también negamos nuestra propia parte de como seres humanos. Y avergonzarnos de algo que en el fondo, incluso la acropofolia, ¿no? Que me parece de las más Oh. asquerosas, eh, haberlas, quiero decirte, mientras dos personas lo hagan totalmente libres, deberíamos de respetar esa sexualidad y respetarnos a nosotros mismos. Y se me acaba el tiempo, así que nada, nos